de sus obras, los pasos que utiliza para hacer sus obras. Bueno, yo les hablaré un poco sobre la biografía de Yoko Ono. Yoko Ono nació en Tokio en el año de 1933. Fue una artista estadounidense de origen japonés. En 1952 se trasladó con sus padres a Nueva York. Formó parte del movimiento vanguardista de la década de los 60. Su primer marido fue el pianista japonés Tochi Ichiyanagi. Estuvo casada por segunda vez con Anthony Cox. Y en 1963 tuvo a su primera hija, llamada Kyoko-chan. A comienzos de su carrera artística, Yoko Ono organizó happenings, tales como una exposición de lienzos y pintar en Tokio. A finales de la década de los 60 realizó películas experimentales como Bottoms, Rapes y Fly. En el transcurso de una exposición en Londres, conoció a John Lennon, compositor, cantante y guitarrista de los Beatles, con quien contrajo matrimonio en 1968. Tuvo un hijo con él en 1975, un niño llamado Sean Lennon. Ganó fama en Occidente al convertirse en la segunda esposa de John Lennon, que le dedicó parte de su trabajo. Se casaron en Gibraltar el 20 de marzo de 1969. Sus discos en colaboración con John Lennon incluyen Unfinished Music, Two Virgins, Life with a Lions, Wedding Album, Sometime, entre otras. Gran parte de la obra de Yoko, artes plásticas y música, trata de temas como libertad de pensamiento, paz, lucha contra el racismo, la homofobia y el sexismo, y la evolución de las pequeñas y grandes sensaciones cotidianas. Una característica marcada de su arte, canto, escritura, música, películas, dibujos, etc., es la economía, recursos generados de un máximo efecto. Los mismos motivos resurgen en su obra en diversos momentos, adaptados, aprovechados y cargados de una nueva significación. Yoko Ono ejerció una gran influencia personal y profesional sobre John Lennon. La artista japonesa se hizo notar desde los primeros momentos de la relación. Muchos dicen que Yoko Ono es la responsable de la separación de los Beatles, mito desmentido por Paul McCartney, ya que se dice que sin ella John no habría podido escribir las grandes canciones como Imagine y muchas que se incluyen en el álbum definitiva de Lennon. Heredera de John Lennon con una fortuna de $3.056 mil millones en 1980, actualmente se podría decir que son más de $600 millones. En tanto, el valor de inmuebles se estima entre $3.000 y $25.000 millones. Yo les hablaré acerca de los acontecimientos que forjaron a Yoko Ono. Pacifismo. Viviendo en Tokio, le llega la noticia del ataque japonés a la base americana. Yoko tiene la clara noción de que sus padres desaprueban esa muestra de violencia de su propio país. En este momento se inicia un periodo muy duro en su vida que marcará su lucha pacifista. En un comienzo, los Ono pudieron continuar con su vida de ricos, pero ya con la guerra avanzando, los bombardeos en las ciudades se hacían cada vez más frecuentes y la comida más escasa. Yoko nunca se va a olvidar de la miseria vivida, caminando por los campos en busca de comida. La noticia del fin de la guerra llegó junto a la de los bombardeos atómicos a Hiroshima y Nagasaki, y la instantánea muerte de 230.000 personas. Paz e impermanencia son los conceptos que Yoko atesoró por siempre. Música. Otro gran tema en la vida de Yoko y fundamental para entender su trabajo es su temprana y continua educación musical. Yoko Ono no comenzó a incursionar en la música cuando conoció a Lennon, más bien dio su primer concierto de piano a la edad de 4 años. El pensamiento oriental y los beatniks. Con esto Yoko Ono comenzó a frecuentar los círculos de vanguardia. Se caracterizaba por tener el pelo suelto y largo, ropa negra y nada de maquillaje. Encontró el soporte para expandir sus ideas. John Lennon. Su unión fue una de enorme amor que les produjo una enorme dependencia. John Lennon no quería estar un minuto sin Yoko, llevándola al estudio de grabación y a cualquier aparición pública de los Beatles. Esto enfureció a las fans y a la prensa inglesa. Yoko ejerció una gran influencia sobre Lennon desde los primeros momentos de su relación. Muchos dicen que ella fue la responsable de la separación de los Beatles. La sombra de Lennon, aún después de 31 años de su muerte, sigue eclipsándola. Paradójicamente es un hombre de los más conocidos, pero sus obras son de las más desconocidas. Es la artista desconocida más famosa del mundo. Todos saben su nombre, pero nadie sabe lo que ella hace, dijo John Lennon. Yo les hablaré sobre los objetivos de las obras de Yoko Ono. Objetivos del arte de Yoko Ono. Producir malestar partiendo de la provocación y la contestación a través del arte.
Tienta al espectador a participar y soltar los temores. Genera una experiencia rizomática y renovadora. Experimentar la disolución del arte en lo cotidiano. Invita al público a desinhibirse y a recuperar lo vital de las acciones cotidianas. Simultáneamente crea puentes con la tradición japonesa en la que se formó el artista. Busca provocar al espectador no solo a participar en el proceso creativo, sino a entender el sinsentido de nuestras acciones para luego reflexionar sobre la posibilidad de reconstruir y crear en lugar de corregir y borrar. Yoko Ono no tenía una metodología para realizar sus obras. Ella se inspira de los problemas que vayan pasando en el momento o en la década, como la homosexualidad, la libertad de expresión, la paz, el racismo, entre otros. Y todas sus obras las hace con sentimiento y a imaginación, con el propósito de utilizar o educar la imaginación y los sentidos de los demás, utilizando conceptos como la música sin sonido, poemas o rimas. Las obras de Yoko Ono reflejan seguridad, comodidad y confianza. Bueno, yo les presentaré las obras de Yoko Ono. Una de sus obras es llamada Cut Piece, que significa pieza cortada, 1964. Ono se sentaba en el lugar de la performance mientras los espectadores podían tomar unas tijeras y desgarrar su ropa. El acto fue llamado pornográfico por algunos, otros lo calificaron como feminista. Otra de sus obras es llamada Apple, que significa manzana, 1966, la famosa obra Apple, que consistía en una manzana verde perfecta que debía ir cambiando con el paso del tiempo y el deterioro habitual de los alimentos, pero Lennon, que acudió a la inauguración, tenía otros planes y decidió morder la manzana. Yoko enfureció, John devolvió la manzana a su lugar y al parecer surgió el amor. También hay otra obra llamada Ceiling Painting, que significa pintura de techo. Es una obra conceptual de 1966 del artista japonés Yoko Ono. Ono ha descrito que es representativo de un viaje hacia la esperanza y la afirmación del dolor. Ono ha comparado la dificultad para alcanzar la esperanza y la afirmación con la intimidante estatura de una catedral. Otra de sus obras fue llamada Painting to Hammer a Nail, que significa pintar para clavar un clavo, 1961. Las obras más conocidas de Ono a principios de la década de 1960 son sus piezas de instrucción, llamadas así porque el espectador recibe instrucciones para seguir. Seguir esas instrucciones es una parte activa de hacer el trabajo. Este trabajo consiste en un lienzo sobre un panel de madera. Conectado al lienzo hay un martillo que cuelga de una cadena. Cerca hay una silla con un frasco de clavos. Las instrucciones para el trabajo le piden al espectador que clave un clavo en el panel y que lo envuelva con un mechón de su cabello, expuesto en 1966 en una galería de Londres. El trabajo se consideró terminado cuando la superficie estaba completamente cubierta de clavos. Entre otras de sus obras hay una llamada Arising, que significa surgiendo, 2013, la principal obra por lo que Yoko Ono viene a la Ciudad de México. Su proyecto Arising surge de un proyecto parecido en el que fotografiaba sonrisas de mujeres. Para Arising buscó acercarse más a la realidad global, a la mujer lastimada, herida, humillada y arrancada de su dignidad. Para esta obra le pide a mujeres que manden una foto de su mirada y anexen un testimonio propio en el que narren un episodio de violencia de género. Las obras de Yoko Ono sugieren una perspectiva innovadora y poco convencional sobre las cosas. Su arte es conceptual, algunas de sus obras son interactivas ya que los espectadores deben participar. Otras se encuentran expuestas y algunas las realiza en ese momento, brindando un espectáculo para los que están presentes. Su arte ha estado envuelto en mucha polémica debido a escándalos sobre su vida. La mayoría de las personas se centran en su pasado, cosas que ha vivido y personas con las que ha estado, que en su arte. Pero ha sabido manejar toda esa tensión y ha conseguido crear arte demostrando su talento en todo el mundo.